Hola amigos, bienvenidos a Escándalos de Series Turcas. Hoy tenemos un tema que ha sacudido otra vez las redes y ha puesto a la farándula turca en el centro de todas las miradas. Sí, hablamos de ese torbellino de comentarios que surgió alrededor de Sinem Ünsal y Ozan Akbaba, una dupla que siempre despierta curiosidad. Todo estalló con un detalle tan simple como un me gusta, y terminó convertido en una bola de nieve que nadie vio venir. Vamos a reconstruirlo desde el principio. ¿Cómo empezó? Cómo se encendieron las alarmas, y porque la respuesta con humor de Sinem terminó por incendiar aún más la conversación. La chispa saltó la semana pasada, cuando Sinem Ünsal fue vista en Rams Park para el partido entre Galatasaray y Göztepe. Para cualquiera, ir al estadio es una salida normal, pero en el mundo del espectáculo, nada es realmente normal. Las cámaras de los aficionados la captaron desde que llegó, su sonrisa se viralizó y los clips del ambiente, con ella en la tribuna, comenzaron a multiplicarse en las historias y en los timelines. La gente comentaba su look, su actitud relajada, lo bien que encajaba en la euforia futbolera. Y justo ahí, apareció el detalle que detonó la conversación, los me gusta de Ozan Akbaba. A los pocos minutos, Ozan le dio me gusta a una de las fotos que Sinem subió desde el estadio. ¿Algo grave? A primera vista, para nada. Pero ya conocemos las reglas no escritas de Internet. Cuando dos figuras queridas, con millones de seguidores, interactúan en público, la curiosidad se dispara. Y no se quedó en un solo like. Ozan repitió el gesto en las publicaciones siguientes de Sinem, otra foto en la grada, un clip cantando un cántico, un primer plano con la bufanda amarilla y roja. Ese patrón, repetido y visible, bastó para que cientos de usuarios comenzaran a hilar teorías. Algunos juraban que era un coqueteo en toda regla, otros decían que era un gesto amistoso, nada más. Hubo quienes, con tono cómplice, aseguraron que esos me gusta nunca son inocentes y siempre llevan un mensaje entre líneas. En ese punto, resurgió el historial compartido entre Ozan Akbaba y Sinem Ünsal. Durante meses, el run de idas y venidas los puso en el top de las conversaciones del espectáculo. Que si estaban conociéndose, que si tomaron distancia por trabajo, que si habían decidido enfocarse en proyectos personales. Cada señal, cada silencio, se convertía en titular. Y ahora, como si el guión invisible de las redes pidiera un nuevo acto, aquellos me gusta tras una etapa en la que se les había visto por caminos separados despertaron de inmediato preguntas. ¿Se abre un nuevo capítulo? ¿Comienza una historia de amor entre ambos? ¿Está pasando algo entre Sinem y Ozan que todavía no quieren confirmar? La avalancha de dudas tomó forma cuando los reporteros abordaron a Sinem Ünsal en el aeropuerto. Primera vez que le preguntaban de frente y con cámaras sobre el asunto. La consulta fue directa. Sinem, ¿qué opinas de los me gusta de Ozan Akbaba? ¿Hay algo entre ustedes? Ella soltó una risa breve, sin perder la calma, y respondió con picardía. ¿De verdad creen que uno se pone en pareja con alguien solo porque le da me gusta a todas sus fotos? La frase fue un golpe maestro. Divertida, elegante y con un toque de ironía para desinflar la especulación sin sonar agresiva. Cuando otro periodista insistió, pero no es cualquiera, es Ozan Akbaba, Sinem sonrió de nuevo y cerró con diplomacia, yo no lo veo así, gracias. Esas palabras, cortas y astutas, prendieron fuego en la red. En minutos, los clips de la respuesta comenzaron a rodar por todo lado. Cuentas de farándula rescataron la frase, me enamoro de cada, me gusta, y la usaron como título. Los comentarios se dividieron con rapidez. Un grupo celebró la claridad de Sinem. Para ellos, era una negación rotunda y madura. Otro grupo, en cambio, leyó entre líneas. Sí, sonó a broma, pero también dejó una puerta abierta. Aquí no hay nada. Por ahora, que muchos interpretaron como una táctica para no exponer algo que todavía está en una fase privada. Mientras los timelines ardían, se repitieron argumentos de todo tipo. Estaban los que pedían mesura. Ozan le dio me gusta, fin de la historia. No hay que dramatizar. Otros se fijaron en lo bien que Sinem maneja la presión digital, qué manera de responder, nada la descoloca. También surgieron los románticos, harían una gran pareja, su química salta a la vista. Y los escépticos, la vibra de Sinem es muy delicada, pega con la energía intensa de Ozan. Y, como no, los graciosos, yo también le di me gusta a Sinem, donde firmo para salir. En paralelo, se discutía la razón de fondo. ¿Por qué Ozan había sido tan visible con sus likes? Hay quienes aseguran que él siempre ha sido activo en redes y que ese hábito no significa gran cosa.
Otros creen que la sincronía de varios me gusta tras una etapa en la que a ambos se les veía en agendas separadas no es casualidad. En otras palabras, para esa segunda orilla, el timín lo es todo. Para entender por qué un gesto tan pequeño creció tanto, hay que mirar cómo funciona hoy el ecosistema digital. La vida pública de los famosos se narra en interacciones mínimas: un comentario, un emoji, un follow, un sin. Cuando dos estrellas con fanbases gigantes coinciden, el algoritmo los eleva y la imaginación colectiva hace el resto. Lo que antes era un ademán sin importancia, hoy es casi un idioma de cortejo. Así, los me gusta de Ozan en las publicaciones de Sinem fueron vistos de inmediato como un guiño con intención. Por suerte, Sinem Unsal no es nueva en estas vueltas. Lleva años bajo reflectores y ha dicho en más de una ocasión que los comentarios de redes tienden a exagerarlo todo. Esta vez, en lugar de incomodarse, eligió el humor y una sonrisa para bajar el volumen. Esa actitud calmada, segura y con chispa, fue aplaudida por sus seguidores. Entre bromas, algunos escribieron: entonces yo también estoy en una relación, le doy me gusta a todo. Otros apuntaron: Sinem no se impresiona fácil, su estilo es otro. Y los fans celosos, con cariño, dejaron su advertencia teatral: Ozan, compórtate, que con Sinem no se juega. Mientras tanto, el nombre de Ozan Akbaba no dejó de circular. Los usuarios examinaron su actividad reciente, que si comentó un proyecto de Sinem meses atrás, que si coincidieron en una gala benéfica, que si hay una foto perdida en una historia vieja. La lupa estaba encendida y cada detalle contaba. Unos pedían paciencia: si hay algo, lo sabremos cuando quieran contarlo. Otros, más detectivescos, creían ver un relato paralelo. No hacen falta palabras, los gestos ya hablan. A todo esto, la cobertura mediática siguió un patrón conocido. Se rescataron las etapas previas en que a Ozan y Sinem se los veía acercarse y alejarse, por trabajo o por agenda, como dos planetas que orbitan y vuelven a cruzarse. Esa narrativa de idas y vueltas, tan presente en sus nombres, alimentó la idea de que un gesto tan visible como una serie de me gusta podía ser el prólogo de otro cruce en su historia. Llegados a este punto, ¿qué hay de cierto? Si escuchamos la voz de Sinem, no hay romance confirmado ni nada que se pueda asegurar. Son interacciones públicas en una red en la que todos lo vemos todo, y nada más. ¿Podría Ozan estar interesado? Es posible, sí, y nadie podría negarlo taxativamente. Pero la postura de Sinem deja claro que, al menos por ahora, los rumores están sobredimensionados. Lo interesante es cómo estos episodios enseñan, una vez más, que en el espectáculo nada es pequeño. Un me gusta ya no es un botón azul sin consecuencias, es un gesto con lectura social, un guiño que invita a pensar que algo se cocina. Y cuando al otro lado está Sinem Unsal, carismática, y del lado del like está Ozan Akbaba, querido y atento a lo que pasa online, la ecuación es perfecta para que el tema se vuelva conversación nacional. Tras la respuesta de Sinem en el aeropuerto, la discusión se volvió casi un debate de estilo. Unos defendían la prudencia. Si hay cariño, mejor que crezca sin cámaras. Otros pedían declaraciones más claras. Hubo quien señaló que el humor de Sinem era, de hecho, la mejor señal, una forma sutil de decir no corran, no empujen, ya veremos. Las réplicas no paraban. Un usuario bromeó: entonces, si yo le doy me gusta a Ozan, ya estamos comprometidos. Otro se puso reflexivo. Esta era convirtió a los likes en migas de pan que todos queremos seguir. En términos de imagen pública, la jugada salió limpia. Sinem, fresca y hábil, marcó el ritmo del relato con una risa y una frase punzante. Ozan, por su lado, mantuvo el silencio estratégico, ese que siempre deja espacio para que suene más fuerte lo que no se dice. Y el público, dividido entre románticos, pragmáticos y detectives, convirtió la historia en tema del día. Al final, el balance es claro, no hay un romance confirmado. Hay, sí, una tormenta de teorías, una oleada de memes, y una reflexión inevitable sobre cómo miramos y amplificamos la vida de quienes admiramos. Porque a veces un me gusta es solo un me gusta. Pero en el universo de la fama, cada gesto se agranda, cada interacción se narra, y cada movimiento abre la puerta a una novela que el público parece escribir a varias manos. Por eso, hoy hemos mirado este tema desde todos los ángulos. El inicio en Rams Park, la ola de likes, el eco del pasado compartido, las preguntas insistentes, la respuesta ingeniosa de Sinem Unsal, y la división de opiniones que siguió. ¿Creen que Ozan Akbaba realmente está interesado?
¿O piensan que todo es una exageración más de las redes? Los leo. Antes de irnos, recuerden suscribirse a Escándalos de Series Turcas, darle like al video y activar la campanita para no perderse ningún nuevo contenido. Aquí seguimos cada chispa, cada cruce de miradas y cada frase con doble filo que enciende a la audiencia. Nos vemos en el próximo video con otro tema que promete dar de qué hablar. Y hasta entonces, que no les falte esa mezcla de curiosidad y buen humor con la que navegamos juntos todo este torbellino digital. Porque sí, tal vez un me gusta no signifique amor, pero vaya que sabe cómo empezar la conversación.